Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos das, Señor, el privilegio de abrir tu palabra, Señor. De estar, Señor, pendientes a lo que ella nos enseña, a lo que ella nos dice. Esfuérzanos, Padre, y te ruego que esta palabra, Señor, taladre profundo en nuestros corazones. Taladre profundo, Señor, en nuestras vidas y nos enseñe, Señor, aquellas cosas que todavía no te están glorificando, Señor. Aquellas cosas que todavía no te honran a ti. Guíanos cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las advertencias que el Señor nos hace por medio de su palabra es que escuchemos su voz, porque no hay nada más peligroso que escuchar la voz de Dios y seguir viviendo de la misma manera en que ella nos advierte que no debemos vivir. Le repito, no hay nada más peligroso que escuchar la voz de Dios, que entender lo que nos dice su palabra con respecto a alguna cosa en nuestras vidas y hacer caso omiso y seguir viviendo como ella nos advierte que no debemos seguir viviendo. Por tal razón, el Señor Jesucristo nos anima por medio de la Escritura a que debemos constantemente hacer resoluciones que traigan honra al nombre del Señor, resoluciones de fe, resoluciones en nuestra vida. Si nosotros en alguna necesidad o en algún contexto siempre estamos tratando de ver resoluciones en nuestra vida profesional, en nuestra vida comercial, en la forma como podemos hacer un poco de ganancia o de dinero para sobrevivir o para vivir un poco mejor, mucho más el Señor nos guía y nos llama a que hagamos resoluciones en nuestra vida cristiana. Algo que nos va a mostrar este pasaje que vamos a considerar en esta mañana, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 11 al 12, es que cuando nosotros los creyentes hacemos resoluciones de fe, el Señor es el que nos guía, es el que utiliza esas resoluciones para que nosotros poco a poco vayamos llevando a cabo sus propósitos. Para que nosotros poco a poco nos acerquemos a aquello a lo cual Él nos ha llamado ya. No nos está llamando, Él nos llamó a una vida agradable a Él, una vida honrosa para Él, una vida que muestre a Cristo, es decir, una vida que sea un espejo del nuevo hombre que Dios está formando en ti y en mí. Él nos ha llamado a eso. Y por medio de estas resoluciones, el Señor está trabajando en nuestras vidas. La palabra del Señor es clara y muchas veces nos enseña que Él nos santifica, pero que nosotros debemos trabajar en la santificación. Él nos ha santificado, Él nos ha apartado, Él nos ha elegido, pero nosotros debemos trabajar en nuestra santidad, en nuestra corrección, en nuestras actitudes. Debemos trabajar en eso. Esa es la responsabilidad que Dios le ha dado a los creyentes, aquellos que se acercan al Señor. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué a veces no hacemos estas resoluciones de fe en nuestra vida? Porque seguimos actuando de la misma forma, o seguimos cayendo en los mismos pecados, o seguimos teniendo las mismas actitudes. En una pregunta hecha a gente que no conocía al Señor y le decían: ¿cuál tú crees que son las razones por las cuales mucha gente no hace resoluciones en su vida? ¿Por qué? La gente que no conoce al Señor respondía: bueno, puede ser por falta de propósito. Puede ser porque de pronto no tenemos un rumbo bien trazado y a la final eso hace que no se hagan estas resoluciones. Otros pensaban
que lo que frena a una persona en su vida cotidiana a hacer resoluciones de fe es el desánimo porque en algún momento ha fracasado. No, yo en algún momento invertí en este negocio, alquilé un local, compré unas mesas, compré todos los implementos de cocina, invertí mucho dinero y no me fue bien, así que no voy a volver a hacer resoluciones para dedicarme a ese negocio. Quizá otros, por comodidad, prefirieron quedarse en su empleo, en su trabajo de 8 horas y dijeron, bueno, es muy riesgoso hacer una resolución de salir de este trabajo y dedicarme a otra cosa porque voy a empezar a ganar poco y si no me va bien, estoy cómodo donde estoy. 3 razones que se dijeron sobre por qué la gente no hace resoluciones en su vida. A pesar de todas estas razones, muchas veces, hermanos, nosotros los creyentes no hacemos resoluciones en nuestras vidas espirituales simplemente primero porque no hemos entendido bien lo que significa el Evangelio. Todavía no entendemos, no se ha interiorizado el mensaje del Evangelio en nuestros corazones, no sabemos de qué se trata. De manera que eso de alguna forma no permite al creyente llegar al centro del objetivo. Por otro lado, puede ser, hermanos, que no podamos hacer resoluciones de fe en nuestra vida porque hemos dejado en segundo plano la comunión con nuestro Señor. Hemos dejado la palabra del Señor. Hemos dejado de pasar tiempo en su palabra. Tiempo de oración en nuestra vida casi no existe, solamente los tiempos religiosos de oración que se nos han quedado a lo largo de los años cuando vamos a comer quizá, o cuando vamos a dormir, o cuando nos levantamos en la mañana, pero no hay más tiempo. No hay mayor riqueza de comunión con el Señor. Pero la buena noticia de todo esto, que finalmente Dios cumplirá su propósito en quienes le pertenecen. Por tal razón, hermanos, nosotros debemos hacer resoluciones de fe y en esas resoluciones el Señor manifiesta su bondad y su transformación en nuestra vida. Pero nosotros debemos hacer resoluciones de fe. Nosotros debemos movernos un paso, movernos hacia algún lado en nuestra vida espiritual para agradar al Señor. Y así hemos titulado nuestro mensaje, La soberanía de Dios en nuestras resoluciones de fe. La soberanía de Dios en nuestras resoluciones de fe. Vamos al pasaje que hemos mencionado y leamos los versos del 11 al 12. ¿Sí? 11 al 12. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Miren ustedes. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes la oración del apóstol Pablo por los tesalonicenses. La primera cosa que él menciona es que su oración era al Señor para que los tenga dignos de su llamamiento. No que ellos tenían que hacer algo para ser merecedores de ese llamamiento, porque ya habían sido llamados. Pero que el Señor es el que participa activamente en nuestro crecimiento y en nuestra meta de ser más y más como Cristo Jesús.
La oración de Pablo, en otras palabras, es: Señor, te ruego que sigas tú obrando en esta iglesia, sigas obrando en estos hermanos, para que ellos cada vez se transformen, se conviertan a la imagen de tu Hijo. Porque nosotros, hermanos, no podemos, por las cosas que hacemos, ser merecedores de la gracia, de los regalos y de lo que Dios le da a todo hijo suyo. Porque todo esto lo hemos recibido gratuitamente. Eso no es así. Nosotros no hemos pagado nada. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso nosotros queremos decir en esta mañana la primera cosa, que es que la salvación de los creyentes es sostenida por Dios hasta el día final. El apóstol Pablo no está diciendo: Señor, te ruego que estos creyentes se esfuercen para que no pierdan su salvación. No está diciendo eso. O te ruego, Señor, que los creyentes no se desanimen para que un día pierdan todo lo que han ido construyendo a lo largo de su vida cristiana. No está diciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: síguelos moviendo a acercarse a la meta. Y el Señor es el que sostiene la salvación, sostendrá la salvación de estos creyentes hasta el día final. Fíjense que estamos hablando en un contexto donde un día nos encontraremos con el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros podemos decir con toda confianza es que Dios actualmente a ti y a mí nos está ayudando para tener una vida digna de su llamamiento. Nosotros no estamos, hermanos, a la deriva, estamos jugando a ver si llegamos a la meta. No, Dios nos está guiando. Él ha tomado tu mano y te está guiando al final de la meta que Él ha trazado para nosotros. Él nos capacita, Él nos fortalece, Él nos ayuda a vivir de una manera digna de su llamado. Decía un autor que esto más o menos puede ilustrarse de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una visita que va a llegar a nuestra casa y nosotros queremos que nuestra casa esté digna de esa visita porque la estimamos, porque consideramos que esa persona es importante, nosotros empezamos a desempolvar todos esos adornos elegantes que no los ponemos comúnmente, ¿no? Hay mucha gente que tiene adornos especiales para ciertas fechas y ciertos días y ciertas visitas. Eso, va a venir esta persona, entonces vamos a quitar de donde está todo eso, lo vamos a arreglar bonito para que todos vean pues que la casa está hermosa, está digna para recibir a esa persona. Y en eso viene la visita, llega, entra por la casa y nos dimos cuenta que no sacamos ese reloj medio viejo que estaba por ahí. Y tenemos que hacer una resolución. Que la próxima vez que venga esa visita nos aseguraremos, o que venga otra persona especial, nos vamos a asegurar de que toda la casa y todas las cosas que tenga nuestra casa estén dignas de recibir a esa persona. Así mismo es nuestra vida. Esa ilustración se la tomé del pastor John Piper. Y así es nuestra vida. Cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, nosotros debemos asegurarnos de que todo lo que hay en nosotros sea digno de recibir a esa visita, a ese Señor, a Dios mismo. De manera que tenemos que examinar nuestra habitación para ver qué cosas todavía hay que sacar y reemplazar por algo que sea digno de nuestro Señor. Amén. Tenemos que pensar y ver, analizarnos a la luz de la palabra. La palabra siempre nos desnuda, nos abre, nos hace una cirugía de corazón abierto y nos deja ver cada cosa que debe salir de esa habitación y que no nos identifica con Cristo Jesús, el Señor
de señores y el Rey de Reyes. ¿Qué visita más especial tendríamos que recibir al Señor? Por eso decimos que es Dios quien obra en nosotros para que podamos vivir conforme a ese propósito. Él nos está moviendo, Él nos muestra por medio de su palabra. No dejamos de predicar su palabra, porque si dejamos de predicar su palabra, entonces va a ser muy difícil identificar las cosas que no son dignas de nuestro Señor. Si nos movemos con otra cosa. Abramos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Versículo 13, mire lo que hace el Señor constantemente en nuestras vidas, y esto lo hace por medio de su palabra. Por eso estamos aquí, para escuchar su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice el Señor aquí. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué hace el Señor? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Nosotros lo hacemos, pero el que finalmente produce eso en nosotros, ¿quién es? Es el Señor, es Dios. Mi responsabilidad es hacerlo. Si yo estoy mintiendo, ¿cuál es mi responsabilidad? Señor, permíteme en el poder de tu Espíritu Santo dejar la mentira. Si mi carácter todavía no está transformado totalmente y tengo todavía unas chispas por ahí, ¿qué debe hacer el creyente como responsabilidad? Ir en dependencia del Señor y decirle: Señor, en tu poder, en el poder de tu Espíritu Santo, yo te ruego que tú sigas transformando mi carácter. Todos tenemos que ser transformados en nuestro carácter. Yo no conozco una sola persona en este planeta que su carácter no tenga que ser transformado. Todos nosotros. Y así, hermanos, nosotros ir delante del Señor y en dependencia de su Espíritu, pedirle al Señor que limpie y nos ayude a dejar cosas que no son dignas de su llamado. Por eso el apóstol Pablo dice que su oración es para que ellos sean encontrados, sean hallados dignos de su llamamiento, dignos. Nuestra casa debe estar digna de esa persona, de esa visita a quien vamos a honrar, y que no hay otra visita más importante que podamos recibir en este mundo, hermanos. Si nosotros en las cosas terrenales nos esforzamos a veces, no creo que sea un error, nos esforzamos por impresionar a la gente con algo sincero, con algo bueno, con una bonita cena, con quizá una casa limpia y arreglada, con quizá un evento bien hecho, con esfuerzo, con planificación. ¿Cuánto más no nos vamos a esforzar por recibir al Señor el día que Él venga, y vamos a tener preparada nuestra casa? Pero no la casa terrenal, sino nuestra propia vida. El edificio que es habitación del Espíritu del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, que Él nos fortalece continuamente, nos da el poder para vivir de manera digna y fructífera. ¿Cómo están los frutos de nuestra relación con Dios? ¿Cómo están los frutos de nuestra relación con Dios? ¿Estamos dando frutos de que el Señor está obrando en nosotros? Solamente los no creyentes, hermanos, no dan frutos. Al creyente Dios le asegura una vida fructífera, una vida de constantes resoluciones, de constantes cambios. Por eso decimos que la vida cristiana no es solamente una vida moral buena. Eso lo hemos repetido algunas veces aquí. La vida cristiana no es abstenernos de fornicación, no es solamente abstenernos de no robar, no es solamente abstenernos de un mal carácter. No, la vida cristiana es mucho más que eso.
sí viene eso como parte de nuestros frutos de conocer al Señor, porque Dios transforma nuestra vida. Yo conozco al Señor y dejo la inmoralidad. Yo conozco al Señor y dejo la mentira. Yo conozco al Señor y mi boca se va reformando. Eso tiene que pasar, pero la vida cristiana no es solo eso. No es simplemente abstinencia de hacer cosas malas. Es una cadena de eslabones, hermanos, que acercan al creyente cada vez más a conocer a su Señor. No es solamente una vida moral buena, es una cadena de eslabones que acercan al creyente a conocer más a su Señor, a disfrutar más de conocer a Dios. El creyente quiere conocerle más, quiere agradarle más, quiere vivir más para su gloria, quiere estar involucrado en su reino, quiere compartir el mensaje de la palabra del Señor. Es mucho más. Y eso es lo que el apóstol Pablo pide por estos hermanos. Eso es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Mire lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Se dan cuenta? No solamente decir, yo ya voy a dejar de lo malo, yo voy a dejar de tomar, voy a dejar de decir cosas que no debo. Es una cadena que tiene eslabones que cada vez más nos acercan a parecernos a Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, será el día en que Él haya completado y perfeccionado su obra. Nosotros ahora mismo nos estamos pareciendo a Cristo en aspectos. No perfectamente, no completamente, pero yo puedo ver a Cristo en Paola. Yo puedo ver a Cristo en Jenny. Yo puedo ver a Cristo en cada uno de los que estamos aquí. En aspectos podemos ver a Cristo. Hay brillos, más o menos como unas letras que están brillando, pero todavía faltan unas cosas, ¿no? A eso nos llama el Señor. Dice un autor sobre este particular, dice, la vida cristiana es descrita como una cadena de crecimiento espiritual. Miren ustedes, la vida cristiana es descrita como una cadena de crecimiento espiritual, donde cada virtud, donde cada cosa buena que tiene ese cristiano se enlaza con la siguiente. ¿Se dan cuenta? Se enlaza con la siguiente. No se trata solo de evitar el mal, porque voy a empezar a esquivar las cosas malas y ya no voy a hacer y voy a andar así como que tratando de luchar con las tentaciones que vienen a mi vida. Dice, no se trata solo de evitar el mal, sino de avanzar continuamente hacia una mayor semejanza a Cristo. La pregunta sería, ¿cuánto te pareces a Cristo? Nos falta bastante, eso sí, hermanos. De entrada podemos decirlo, nos falta bastante. Pero debemos parecernos a Cristo. Esto es más o menos como cuando tenemos un curso y el profesor le dice a sus estudiantes, a ver chicos, tenemos bastante que leer, hay que leer 1000 páginas. Al final del curso ustedes me tienen que reportar la lectura de esas 1000 páginas, así que no pierdan un solo día. Tenemos bastante por leer, pero asimismo tenemos todavía tiempo para poder alcanzarlas.
Entonces el creyente el primer día va leyendo 10, el segundo 15, el otro se leyó un poquito más 30 y así, y así, y así. Nos falta bastante, sí, pero debemos estar avanzando, no debemos estar dejando rezagada la tarea. Amén. No debemos dejar rezagada la tarea de parecernos al Señor, de trabajar para que Él se refleje en nosotros. Por eso, hermanos, el verdadero creyente no puede perder su salvación. No puede perder su salvación porque su salvación está en las manos de su pastor, en las manos del buen pastor, el que lo cuida, el Dios poderoso. Esto no nos asegura una vida perfecta, hermanos. Yo he conocido muchos creyentes a lo largo de mi vida y yo mismo, que en el camino podemos caer, que en el camino podemos tropezar, podemos pasar por momentos de debilidad, tentaciones que en algún momento quizás nos han ganado la batalla. Pero el verdadero creyente no puede apartarse definitivamente de su Señor. El verdadero creyente no puede dejar del todo a su Señor, no puede dejar de decirle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame a vivir una vida transformada. Porque fue escogido, porque ha sido sellado y ha sido guardado por el Espíritu Santo para aquel día en el cual seremos perfectamente presentados delante del Señor. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Muchas veces el enemigo tratará de arrebatarnos de su mano. Muchas veces el enemigo intentará desanimarnos definitivamente, pero no podrá hacerlo porque el Señor nos promete fidelidad y cuidado. Mire lo que dice Juan capítulo 10. Juan 10. Veamos los versos del 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Dice así: mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué les da el pastor? Vida eterna. ¿Y qué dice? No perecerán jamás. Mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De qué? De mi mano, hermanos. La salvación del creyente está en las manos del Señor. El creyente mismo está en sus manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién pudiera arrebatarle al Padre una de sus preciosas y amadas ovejas? Nadie puede hacerlo, hermanos. Absolutamente nadie puede hacer eso de la mano del Padre y de la mano de Dios. No depende de la constancia nuestra, no depende de la constancia humana, sino de la fidelidad divina. Porque si dependiera de la constancia humana, que es efímera, que es débil, que es inconstante, hermanos, ninguno de nosotros llegaría al final de la meta. Si esto dependiera de que alguien tenga la habilidad o la disciplina de ser constante, no depende de nosotros. Es la fidelidad de Dios la que mueve en nosotros vivir una vida agradable a Él. La primera cosa, hermanos, que hemos dicho es que la salvación de los creyentes es sostenida por Dios hasta el día final. Esa es la petición del apóstol Pablo. Versículo 11.
Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Con qué? Con el poder de ustedes. Dice aquí, con su poder. No es en nuestro poder. No es en nuestras capacidades, no es en nuestra. Por eso no podemos jactarnos de nada en la vida espiritual, hermanos. El Señor con su poder nos impulsa, nos capacita y nos lleva a lugares deleitosos. La segunda enseñanza que vamos a encontrar de este pasaje, hermanos, es que por la gracia de Dios somos lo que somos y seremos lo que seremos. Por la gracia de Dios somos lo que somos actualmente y también por esa misma gracia seremos lo que seremos. El Señor nos asegura llegar hasta ese día. No debemos temer. Por la gracia de Dios, el nombre de el Señor será glorificado en nosotros. Mire lo que dice el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, ¿qué dice? ¿Avergonzado? No. Para que sea glorificado. O sea que el Señor Jesucristo ese día vaya a ser avergonzado por haber perdido a sus ovejas, por haber faltado a sus palabras. No. Aquí dice el apóstol Pablo que ese día, por medio de nosotros, el Señor, su nombre será honrado, glorificado, exaltado, alabado, porque Él lo hizo. Para que su nombre sea glorificado. Y también dice que vosotros en Él, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo ha sido por gracia, ¿se dan cuenta? Todo ha sido por gracia. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el hecho de que podemos decir, yo era un cristiano que siempre oraba, y era un cristiano que siempre leía la Biblia, y yo era un cristiano que siempre iba a la iglesia, y era un cristiano que siempre ayudaba a los demás, y yo era un cristiano que ayudaba a los pobres? ¿Dónde está tu jactancia si eso, todo lo que tú eres y todo lo que tú serás en algún momento es por la gracia de Dios? No tenemos nada de qué jactarnos. Absolutamente nada, hermanos. Todo lo hizo el Señor en tu vida. Eso es lo que dice aquí. Que el Señor será glorificado, Él nos va a glorificar a nosotros por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está, clarito en su palabra. Nuestro propósito, hermanos, de comienzo a fin, desde que comenzamos en la vida cristiana hasta el fin de nuestra vida en esta tierra, es glorificar y darle la honra al Señor. No hay más propósito aquí. A veces se escucha estas expresiones que no creo que están mal del todo, pero nos olvidamos del propósito principal. Y a veces dice, sí, es que el Señor tiene un propósito para tu vida. Y el Señor tiene otro propósito para mi vida. Y el Señor tiene otro propósito para la vida de Él. Y así pensamos que el Señor tiene varios propósitos con cada. No, nosotros tenemos un solo propósito. Sea lo que sea que tú seas o sea lo que sea que tú hagas, tu único propósito en el cual debes poner tu mirada fielmente es honrar y glorificar al Señor con lo que Él te haya dado y con lo que tú hagas en esta vida. Ese es nuestro principal propósito. Mi propósito no es tocar el piano, mi propósito no es predicar, mi propósito no es enseñar. Mi propósito es honrar y glorificar al Señor en todo lo que haga, no importa lo que yo haga. Ese es mi propósito. Hay gente que dice, no, es que Dios me mandó para yo hacer esto. No, es que Dios me llamó para que mi propósito sea este. No, tu propósito es honrar y glorificar al Señor en cada paso que tú des. No importa si
pegas un clavo, no importa si pones un cable, no importa si tocas un instrumento, no importa si predicas, tu propósito es honrar al Señor. Ese es nuestro propósito hasta el día de su venida. Hasta el día de su venida. Por la gracia de Dios suceden estas cosas. La pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios la escuchamos muchas veces. ¿Qué es la gracia de Dios? Permítanme compartirle lo que dice un teólogo, Charles Ryrie. Dice lo siguiente: la gracia es el favor inmerecido de Dios, fíjense, es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. No puede ganarse, no puede merecerse y no puede retribuirse. Es el acto libre de Dios que da bendición al que solo merece juicio. Esa es la gracia de Dios. Nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha amado, nos va a preservar, nos está preservando, nos salvará y llegaremos hasta el día final sí o sí, solamente porque en su libre elección Él lo quiso hacer. Nadie lo obligó. Nosotros no lo enamoramos a Él. Nosotros no podemos enamorar a Dios, hermanos. Por su libre elección, a todos los que merecíamos juicio, lucíamos mal ante sus ojos. Pero aún así Él nos escogió. En otras palabras, la gracia de Dios es el mover del corazón de Dios a favor de aquellos que merecían la muerte. ¿Para qué? Para que ahora ellos le amen. Para que ahora ellos ¿qué? Le honren. Para que ahora ellos le sirvan y le sigan de aquí en adelante. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso le seguimos, por eso le servimos, por eso hemos entregado nuestras vidas delante de Él. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que por la gracia de Dios el nombre del Señor será glorificado en nosotros. Porque todo lo que somos, porque todo lo que hacemos, todo lo que hemos alcanzado, hermanos, será el resultado de su fidelidad y no de nuestros méritos. No son tus méritos, su fidelidad. La segunda parte del versículo 11 nos dice que por la gracia del Señor seremos glorificados en Él. La primera parte decía que el Señor, que nosotros glorificaremos el nombre del Señor. Ahora también nos dice que el Señor nos va a glorificar a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que el Señor nos va a glorificar? O de que seremos glorificados en Él. No debemos olvidarnos, hermanos, que el día de la venida del Señor, una cosa preciosa va a suceder. Una cosa hermosa, que todos los creyentes participaremos de su gloria, de la gloria del Señor. Nosotros participaremos de esa gloria. ¿Y qué significa eso? Será el día, hermanos, más esperado de todos nosotros, el día en que no habrá más debilidad por el pecado. No habrá más debilidad por ninguna cosa inmoral de este mundo. No habrá debilidad por decir ninguna cosa fea de nuestra boca. No habrá debilidad por ninguna cosa. El Señor se habrá llevado toda debilidad y seremos como Él. Seremos libres de todo dolor, de toda depresión, de toda ansiedad. Aquellos que sufrían depresión, ansiedad, o que sufrimos, mejor dicho, de ansiedad o de dolor o de depresión, de angustia,
de frustración, el Señor se llevará todo eso. No habrá más dolor, más depresión, más ansiedad, más frustración. Seremos glorificados. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá ninguna corrupción de nuestra carne. Nuestro cuerpo nunca más se dañará, nunca más se envejecerá. El Señor nos glorificará. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Mire lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hará con nuestro cuerpo? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, sin tentaciones, sin debilidades, sin carnalidades, sin ansiedades, sin depresiones, sin dolor y sin ningún pecado. Compartiremos, hermanos, la gloria del Señor. El Señor la compartirá con nosotros, mejor dicho. Mis amados hermanos, será el día en que todas las profecías se habrán cumplido. Será el día en que todas las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento se habrán cumplido en el pueblo del Señor. En el pueblo de Dios. Sea israelita o sea gentil, sea judío o sea ecuatoriano, sea judío o sea estadounidense, alemán, checo, italiano, portugués, australiano, no importa la nacionalidad, el pueblo de Dios se unirá como un solo pueblo. No habrá diferencia entre judío ni gentil. Seremos un solo pueblo, hermanos. Todo su pueblo gozaremos de la presencia del Señor eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Y terminemos con este pasaje de Apocalipsis 21 del 3 al 4. Mire lo que dice. Apocalipsis 21 del 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quiénes? Con los hombres, miren. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. No habla de nacionalidades, no habla de terrenos, no habla de límites geográficos, no habla de razas. Dice, este es el tabernáculo que Dios ha establecido con los hombres y ellos son su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y ahí podemos añadirle todas las cosas: depresión, ansiedad, frustración, enojo, pecado, lascivia y todo, cualquier otra cosa. No habrá más eso. Porque las primeras cosas que vivíamos nosotros en esta tierra pasaron. Mis amados hermanos, para concluir, Dios utiliza nuestras resoluciones de fe para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En su soberanía, Dios lo ha establecido así. De manera que nosotros no debemos pensar, Dios hará en mí lo que tenga que hacer, así que yo me despreocupo. Yo sigo viviendo la vida que quiero y Dios algún día me santificará, Dios algún día me transformará, Dios algún día hará conmigo lo que Él quiere hacer. No, tú tienes que hacer resoluciones de fe.
Yo tengo que hacer resoluciones de fe. Y en esas resoluciones de fe Dios actúa y Dios obra para transformarnos y hacernos como Cristo Jesús. No te conformes. No seamos mediocres espiritualmente, hermanos. Debemos hacer resoluciones de fe. Debemos ir paso a paso y el Señor se glorifica en esas resoluciones de fe. No es una espera pasiva, Dios hará conmigo, Dios me conformará hasta ese día. No, trabaja, actúa, muévete, ora, depende del Señor. Y Él lo hará, Él lo utilizará para su gloria. Hagamos resoluciones de fe. Podemos confiar que el Señor tiene asegurada nuestra salvación, porque ella está en las manos del buen pastor. Debemos vivir para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ya sabemos que nuestro propósito es uno especialmente, y es honrar y glorificar a Dios. No importa si eres mecánico, eres profesor, eres pastor, eres músico, eres psicólogo, no importa lo que seas. Tu propósito es glorificar a Dios y punto. Y no nos olvidemos, hermanos, de esta esperanza preciosa y futura que nos debe motivar a perseverar. Un día vendrá el Señor y queremos recibirle con una habitación, con una casa que sea digna de su presencia. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, nos guíes, nos fortalezcas. Nos permitas movernos, Señor, a hacer resoluciones de fe en nuestras vidas para que podamos cada día, Señor, honrarte y glorificarte a ti. Permítenos, oh Dios, verificar y examinar si hay algo en nuestra casa, que de seguro hay muchas cosas que debemos quitar y reemplazar. Ayúdanos a quitar aquellas lámparas que no están funcionando bien y que nos mantienen un poco apagados. Ayúdanos a quitar esos focos que andan por ahí prendiendo y apagando y parece que se van a explotar. Permítenos mantener nuestra casa limpia, bien arreglada, bien perfumada, Señor. Que cuando tú vengas, Señor bendito, podamos parecernos más a Cristo Jesús. Que cuando tú vengas estemos listos para recibir a nuestro Señor en una casa que le honre y que le dé a Él toda la alabanza y la gloria, Señor. Santifica a tu iglesia, Señor, a tu iglesia alrededor del mundo. Te lo pido con todo mi corazón, empezando por mí, Señor, que he predicado este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.